¿Cómo están? Hoy día vamos a presentar las cifras de pobreza que, bueno, hace unas semanas presentó el INEI, una accidentada presentación, dicho sea de paso, pero por fin ya están publicadas y lo que voy a hacer ahora en este video es mostrar algunos indicadores de pobreza que, bueno, ya se presentaron también, pero lo vamos a hacer desde la misma base de datos original de la encuesta nacional de hogares. No, para eso ya hemos descargado la base y bueno, utilizaremos algunas estrategias y algunos indicadores que se mostraron en algunos videos previos y que ahora vamos a realizar de nuevo a manera de repaso y actualización de los datos. Bien, iniciamos configurando las carpetas y ya las tengo ya configuradas en Global, ¿no? Usualmente yo suelo trabajar con dos carpetas, ¿no? Una Origin donde subo las carpetas, las bases de datos originales y otra trabajado donde voy a guardar las bases con los cambios que estoy haciendo. Bien, para esto yo ya he descargado la base de la Encuesta Nacional de Hogares 2023, ¿no? Si quieren un detalle adicional de cómo se realiza todo este proceso, los enlaces y todo lo demás, pueden buscar en este mismo canal el video, el primer video de indicadores de pobreza y desigualdad. Ahí está explicado el detalle, así que aquí simplemente voy a abrir la base de datos. Y bien, una de las cosas que hay que ver es que en el caso de los datos de pobreza, estos están ubicados en la base de sumaria. Sin embargo, para tener un mejor análisis de la población, yo he abierto primero el capítulo 200, ¿no? Que es el capítulo de los miembros del hogar. ¿Por qué hago esto? Porque la base sumaria es una base donde la unidad estadística son los hogares, ¿no? Mientras que en el capítulo 200 la unidad estadística es el individuo. Eso hace que yo pueda hacer los análisis a nivel de individuo. Ahora, como las cifras de pobreza y de ingresos están en la base sumaria, lo que voy a hacer es un merge con dicha base, ¿no? Al tratarse de una base de datos a nivel de hogares hacia una base de individuos, implica que un solo hogar contenga a varios individuos que están en la muestra, por lo que voy a hacer un merge de M a 1, ¿no? Que es lo que se aplica en estos casos. Y voy a usar las claves para las variables pivot para hacer el cruce, que son conglomerado, vivienda y hogar, y usando la sumaria 2023, ¿no? Que la estoy extrayendo de mi carpeta original. Bien, hacemos el cruce de las dos bases de datos y con esto ya podemos tener en la base del capítulo 200 podemos tener todos los variables de pobreza que vamos a analizar ahora. Bien, una de las primeras cosas que hay que hacer es quedarnos solamente con los que son miembros del hogar, ¿no? Esta es la pregunta 204, donde te consulta si es o no miembro del hogar y eliminamos a los que no lo son. Luego, para comodidad, vamos a hacer una recodificación de la pobreza. Si hacemos un tap a esta variable pobreza, vamos a ver que está dividido entre pobre extremo, pobre no extremo y no pobre. Aún no le vamos a hacer caso a estas cifras porque no están con el factor de expansión. Ya en un rato les explicaré a qué se refiere con esto, por lo que las cifras no son iguales todavía a lo que sale en el reporte del INEGI, ¿no? Entonces, para recodificamos la pobreza para que nos dé una variable donde solamente salga si es pobre o no pobre. Hacemos este recode de pobreza, ¿no? Donde el valor 1 y 2 le vamos a poner 1, que va a significar que es pobre. Y
al valor de 3 le pondremos 2, que significará no pobre. ¿No? Entonces generamos una nueva variable pobre. Aplicamos esto y hacemos un tab pobre. Y efectivamente ya están las dos cifras, ¿no? Pobre y no pobre. Ahora, se preguntarán por qué si la pobreza, según el reporte del INEGI, es 29%, acá sale 27.13. Bueno, esto es porque estamos usando la base en bruto, digamos, la base es solamente la muestra del individuo. Sin embargo, esta muestra es una inferencia estadística que se ha recogido a través de un muestreo por conglomerados y estratificada además, ¿no? Entonces, lo que hace el INEI es otorgarle a cada caso un peso o factor de expansión, como también se le llama, y a partir de expandir estas cifras que acá aparecen de 111.000 hacia los 30 millones aproximadamente de personas que hay en el país. Ahora, ¿cómo se hace esto en la base de datos? Bueno, hay una forma, es el SBICEP, ¿no? Donde le vamos a decir al programa que nuestra muestra es estratificada por conglomerados, que hay un factor de expansión cuya variable es factor 0,7 y que además es estratificado. Y vivienda. Bien, entonces nuevamente vamos a sacar el tabulado de pobreza, pero en este caso vamos a tener en cuenta el factor de expansión. Además le pediremos algunos estadísticos como el coeficiente de variación y que me lo presente en un formato de tal manera que yo lo pueda comparar con las cifras del INEGI. Y ahora sí, tenemos el 29% que aparece en el reporte de pobreza del INEGI, ¿no? Es así como se calcula este número. Ahora, ¿cómo se determina en base de datos que si la persona es pobre o no pobre? Pues por su nivel de gasto, ¿no? Seguramente habrán oído del tema de las cifras de la variable, de la línea de pobreza, ¿no? Esta línea de pobreza es un indicador límite donde te explican qué es lo mínimo que debe consumir una persona para satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? En este caso se consideran dos líneas de pobreza, una de pobreza en general, ¿no? Que implica toda una canasta básica en diferentes bienes y servicios que puede usar un hogar en un mes. Y la otra línea es la línea de pobreza extrema, donde es la misma canasta básica, pero restringido al caso de alimentos, ¿no? Una persona es pobre extrema si no puede siquiera cubrir este monto mínimo para su canasta básica de alimentos. Hay una variable que se llama línea y línea de pobreza alimentaria. Pero vamos a compararlo un poco con el tema del gasto per cápita mensual, ¿no? En la variable sumaria tenemos el gasto del hogar, el gasto anual del hogar. Lo que vamos a hacer aquí es convertirlo al gasto per cápita del mes de la persona que está dentro del hogar, porque el comparativo con la línea de pobreza es con el gasto per cápita, no con el gasto total, ¿no? Entonces simplemente generamos un indicador, gasto per cápita de consumo mensual, y
vamos a tomar en cuenta aquí la variable gasto del hogar, en la cual la vamos a dividir entre 12 porque, bueno, es el gasto anual, ¿no? Nosotros queremos el gasto mensual y además lo queremos por cada miembro del hogar, ¿no? Entonces aquí aplicamos la división también a la variable miepero, que es justamente la variable que va a indicar cuántos miembros del hogar existen. Entonces le damos generar y ahora sí, vamos a ver cómo es que el INEI asigna a estos niveles de pobreza. Pobre, ya. Y aquí, por ejemplo, pueden ver en el primer caso, esta persona está en un hogar cuyos gasto promedio es de 1000 o gasto per cápita es de 1404. Vemos que supera largamente las dos líneas, ¿no? Por lo tanto está considerado como no pobre. En el caso número 5 vemos que esta persona está en un hogar cuyo mejor dicho, cuyo gasto per cápita es de 266 soles. ¿No? Es un gasto que está por debajo de la línea de pobreza, por lo tanto es una persona pobre, pero está por encima de la línea de pobreza extrema, ¿no? Por lo tanto es un pobre, pero no extremo. ¿No? Por el contrario, en el caso 94, hay una persona con gasto per cápita de 189.8, que es un nivel de gasto inferior incluso a la línea de pobreza alimentaria, por lo que ahora sí también es considerado un pobre extremo. No, de esta manera es como se hace la división. Ahora, esta, como si se fijan acá, la línea de tanto de pobreza total como alimentaria no es única, ¿no? Existen, ¿no? Por ejemplo, en este caso su línea de pobreza es de 375, mientras que el del caso 94 es 302. Ahora, ¿a qué se debe esto? ¿No es una línea de pobreza única? Pues no. Mucho va a depender de la región en donde se encuentra la persona, ¿no? Ya que los niveles de gasto o las canastas básicas entre regiones puede diferir en el sentido de que el acceso a ciertos servicios, ciertos bienes es diferenciado por la región en la que uno se encuentra, ¿no? No es puede ser más fácil conseguir alimentos si estás en una región de la sierra a una región de la costa, pero a su vez es más difícil acceder a otros bienes y servicios, por lo cual se hacen más costosos, ¿no? Por eso es que la línea de pobreza o la canasta básica no es igual entre regiones o entre ciudades, ¿no? Y acá pueden ver incluso cuántas líneas de pobreza existen, ¿no? Que va desde los 311 hasta los 546. Bien, entonces lo que toca ahora es calcular algunos indicadores adicionales, como los indicadores de Foster, Grid y Torbay e indicadores de FGT, que nos ayudarán a interpretar mejor las diferencias que existen dentro de los gastos de las personas pobres, ¿no? Otorgándoles básicamente un peso a qué tanto están alejados de la línea de pobreza, ¿no? Esto se explica al detalle en el primer video de la serie de videos sobre pobreza y desigualdad en este mismo canal. Así que simplemente vamos a hacer el cálculo de estos indicadores, ¿no? El primer paso es crear la variable de brecha, que es la que se va a indicar qué tan alejados están el gasto per cápita de esa persona con respecto a la línea de pobreza, ¿no? Esta se calculará con las variables línea y la que hemos creado de gasto promedio per cápita mensual. Bien, ahora procedemos al cálculo de los indicadores. Para no hacerlo uno por uno, lo que vamos a hacer es crear un loop
con for values que tenga valores. Vamos a recrear de nuevo el indicador FGT0, que es básicamente la tasa de pobreza, la que todos conocemos, y exploraremos dos indicadores más, ¿no? Cuando el FGT tiene el valor de 1, que es el indicador de brecha pobreza, y cuando tiene el valor de 2, que es la severidad de la pobreza, ¿no? Que por eso es que le estamos dando valores desde 0 a 2. ¿No? Entonces lo primero que hacemos es generar una nueva variable basada en la variable que ya hemos construido, pero elevado al indicador que yo estoy midiendo, ¿no? Y así tener este primer indicador. ¿No? Una vez que hemos hecho esto, hay que tener en cuenta que solamente los indicadores son válidos para las personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, vamos a convertir a 0 todos los valores que nos den por encima de esa línea. Y una vez hecho esto, ahora simplemente calculamos el promedio de los resultados, que es el indicador en sí, que es lo que aparece en los informes de pobreza. ¿No? De esta manera solamente vamos a correr el resultado del modelo. Y ahora sí, ya tenemos los resultados, ¿no? Tenemos cuando el FGT es 0, ¿no? O está elevado a la 0. El resultado es simplemente la misma línea de pobreza, la tasa de pobreza monetaria, que es el 29%. Luego la brecha pobreza, que ya es cuando está elevado a la 1, ¿no? Tiene un valor de 7.5%, y ya cuando empiezo a darle un exponencial te indica la severidad, ¿no? Que es, en este caso es 2.8. Bien, una opción adicional a esto es descargar directamente un comando especial en Stata, que ya te calcula directamente estos indicadores y otros adicionales incluso. Uno de ellos es el aPoverty. Yo ya lo tengo instalado en este programa, y lo que voy a hacer simplemente es aplicarlo, ¿no? Si no lo tienen instalado, lo pueden descargar, ¿no? Vamos a indicarle cuál es nuestro indicador de gasto. Hay que indicarle también que esta base de datos tiene un peso, ¿no? Que es el factor de expansión que ya les mencioné. La variable que va a ser la línea de pobreza, que es línea, y los indicadores, ¿no? Que en este caso quiero el indicador FGT1 o 0, mejor dicho, que es la tasa de pobreza, el PGR, la brecha de pobreza, y el FGT3, que es la severidad, ¿no? Este comando te permite calcular unos indicadores adicionales, pero estos tres son los que hemos estado revisando. Y aquí pueden ver, ¿no?, que se calculan los tres indicadores, ¿no? El de tasa de pobreza, que es 20%, 29%, ¿no? Que ya lo habíamos visto acá. El de brecha, 7.5, que está aquí. Y el de severidad, 2.8, que también está acá. Y bien, algún análisis adicional ya ustedes pueden hacer otras desagregaciones. De hecho, una de las ventajas de usar, de haber hecho el merge, o sea, de haber traído las variables de pobreza y gasto desde la sumaria hacia una variable de individuos, ¿no?, de miembros del hogar, es justamente que puedo hacer algunas desagregaciones, ¿no? Por ejemplo, si me interesa medir la pobreza por sexo, yo puedo agregarle una variable que indica si es hombre o mujer, y poder sacar los porcentajes, ¿no? En el caso de las mujeres es
un poco mayor que en el de los hombres. Y así podría hacer lo mismo con niveles educativos, eh, tipos de empleo y otras que se me ocurran de acuerdo a mi interés en la investigación. No, bueno, eso ha sido todo. Solamente le hemos dado un breve vistazo. Pueden hacer sus cálculos también adicionales. De hecho, hay un segundo video sobre distribución de ingresos donde se muestra cómo pueden hacer los comparativos con años previos en términos reales. No, los invito a revisar esos videos y cualquier consulta pueden hacerla en los comentarios del video. ¿No? Hasta luego.